contar qué es lo que vamos a hacer. Esta clase del día de hoy, que les ofrecí como de manera a la comunidad, digamos, es una clase que tiene por objetivo mostrar cuáles son los fundamentos de la numerología, tener una comprensión desde sus raíces y quizás tratar de desmitificar algunas ideas que existen al respecto. Porque existen muchas versiones, muchas vertientes de la numerología, algunas que son de carácter más oriental, por ejemplo, la numerología tántrica, que es algo que no vamos a ver hoy, porque la numerología con la que trabajo es la numerología pitagórica, y eso tiene un sentido, no es porque sí nomás, porque la numerología pitagórica, y ya hemos comenzado, por si acaso, la numerología pitagórica trabaja con la teoría de los 4 elementos de la filosofía griega, y eso es algo que está absolutamente relacionado a ciertos procesos del trabajo alquímico, a ciertos procesos de la evolución de los 4 elementos, y que dan cuenta de la evolución, por un lado, del cosmos, de la humanidad y de nosotros mismos en nuestra propia biografía. Entonces se pueden establecer analogías con los números y con los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra, de manera muy evidente. No hay que hacer un gran esfuerzo. Tampoco está relacionado, por ejemplo, a la teoría de los 4 elementos del taoísmo, de la cultura china. ¿Ya? Ellos trabajan con 5 elementos. ¿Bien? Dentro de su propia cosmovisión, eso está perfecto, pero no desde el punto de vista que en relación a los números. No calzan los sistemas. ¿Bien? Por eso esto es numerología pitagórica, porque además, como sabrán, trabajo con tarot, y el tarot es una disciplina que trabaja con números de manera muy estricta. ¿Bien? Eso. Y les quería pedir algo. Yo les había pedido que dejaran sus micrófonos en silencio, pero les quiero pedir dentro de lo posible si pudieran encender sus cámaras, porque así yo puedo ir viéndoles su rostro en la medida que voy dando la presentación. ¿Sí? No es obligación, por supuesto, pero eso me ayuda mucho a tener feedback con ustedes. Entonces yo les voy mirando las caras. Yo repoco voy mirando de la presentación en realidad que les voy a ir mostrando. Y eso ayuda mucho. ¿Ah? Y les reitero, cualquier pregunta que tengan la pueden ir escribiendo. Y así vamos, se va armando también, por un lado, desde los contenidos que les voy a ir contando y a través de las dudas que se presenten. Entonces, vamos allá. Estamos por aquí. Me fui para otro lado, no hay que ver. Acá. Bien. Entonces necesito aquí hacer un acomodo. Ahí sí. Bien. Entonces, esta presentación tiene como un objetivo mostrarles la numerología, hacer una presentación de qué es lo que es esto. De manera que puedan salir hoy día con una información basada, podríamos decir, en la evidencia, ¿ya? En la evidencia de distintos autores que hacen una propuesta de trabajo con esto que son los números. ¿Bien? Entonces, el título que tiene, muy sencillo, numerología, el sentido interior de los números. De hecho, ese subtítulo ya empieza a decir algo de qué es esto, porque la numerología justamente es eso, es cuál es lo que hay en el interior de cada número. ¿Bien? Vamos a ir avanzando un poquito en eso, porque puede parecer así muy sencillo, pero tiene un sentido también mucho más profundo. Bien. Entonces, un poco para partir desde lo que uno conoce, como empezar a dar vuelta un poco, y les planteo estas preguntas. ¿Qué es lo que sabemos de los números a nivel muy general? Por supuesto que conocemos los números en términos de las cantidades. Por ejemplo, hoy día la cita fue a las 19:30 horas, hora de Chile, y eso supone cierto orden, una estructura, ¿cierto? Nadie va a llegar a la medianoche, ¿sí? A menos que esté en otra latitud y se haya confundido, ¿sí? Pero sí, el número, por ejemplo, en el horario, muestra una posición en el espacio-tiempo, fundamentalmente. También, por ejemplo, está el número de los zapatos, el número de la camisa, las tallas,
las direcciones están expresadas en números, ¿cierto? Y eso le da a los números un sentido bastante práctico. Es un sentido bastante objetivo, ¿sí? Porque representa cantidad, ¿sí? Todos tenemos un número de identificación también. Bueno, si sirven o no sirven de algo, por supuesto que sirven, ¿cierto? Para organizar, para ordenar, para dar forma. Pero como irán intuyendo, de eso no trata la numerología exactamente, ¿sí? Pero como dicen los principios herméticos, como es arriba es abajo, o como es afuera es adentro, algo de esto también es cierto. Entonces, existe un autor francés, apodado como su seudónimo llamado Eliphas Levi. Él dice lo siguiente, se los voy a leer, a propósito del trabajo con los números con un sentido esotérico. Son las matemáticas del pensamiento humano, el álgebra de la fe, que resuelve con sus ecuaciones todos los problemas del alma, despejando incógnitas, dando a las ideas sencillez, rigurosa exactitud a los números. Sus resultados son para la mente la infalibilidad y la paz profunda para el corazón. De alguna manera, los números, desde la perspectiva de este autor clásico, realmente es un clásico como autor de las corrientes esotéricas europeas, modernas, podríamos decir, ¿sí? No es del presente, pero sí del esoterismo moderno, plantea que los números tienen algo en su interior que da cierto orden, da cierta estructura. De hecho, en el camino esotérico los números tienen un espacio, ¿sí? La numerología que se trabaja a nivel, podríamos decir, popular, que probablemente muchos de ustedes conozcan, que tiene que ver, por ejemplo, el significado del nombre o la vibración del sonido de cada nombre, nombres y apellidos, eso sí, tiene un significado, tiene una fuerza energética, pero también a nivel filosófico, a nivel de comprensión de ciertas leyes universales, ahí también están los números. No es solo como para jugar, pero también es muy interesante jugar con los números, porque nos enseñan mucho desde ahí. Entonces, una manera para ir acercándonos al lenguaje de los números es explicarles un concepto, uno de los tantos conceptos con los que se trabaja en la tradición de los números, que es la gematría. La gematría es una disciplina de estudio que parte desde la tradición hebrea, desde el estudio de la Kabbalah, que busca traducir el sonido en número. Esto puede sonar medio complejo, pero ¿cómo se hace eso? Existe en el alfabeto hebreo una correspondencia muy organizada entre cada letra del alfabeto con un número y con varios números, ¿ya? Si bien los números que se trabajan en esta tradición son solamente desde el 1 hasta el 9, o sea, son 9 números, en donde el 1 es un número muy especial y el 9 es otro número especial. Por lo tanto, los números que van desde el 2 al 8 comparten cualidades. Al final esto se va reduciendo, es como, finalmente son como 7 números nomás. Bueno, ya. La cosa es que la gematría traduce el sonido, por ejemplo, de estas palabras que están acá, que las puse como ejemplo. La palabra separado, esto obviamente escrito en hebreo, ¿sí? Esto yo lo traduje al castellano. La palabra separado tiene un valor de 23, ¿ya? Esto es en la estructura del alfabeto hebreo, y no es algo que se haya inventado posteriormente como una adaptación. Esto surge de esa manera. Luego, la palabra vida también tiene un valor de 23, y la palabra gozo también. Entonces, ¿qué se podría sacar como conclusión? Que en estas tres palabras existe una correspondencia, existe una sintonía o una reverberancia que las conecta. Ahora, hay un trabajo numerológico que se llama, es la reducción teosófica, que ya les voy a explicar con más detalles, pero que es simplemente sumar los números que están aquí, 2 más 3, o sea, 5, en cada una de estas palabras, ¿cierto? Las tres palabras valen lo mismo finalmente. O sea, 23 es lo mismo que 5, pero el 23 está en un estado evolutivo distinto.
pero finalmente comparten la misma raíz, ¿ya? Que sería el número 5 en este caso. Una vez en un taller de numerología, hace algunos años, una persona me dijo, bueno, leyendo estas palabras, que las tengo como ejemplos hace algún tiempo, que me parecen igual entretenidas como para poder relacionarlas, desde que me separé, dijo, empecé a gozar de la vida, dijo. Entonces, ella le encontraba sentido desde ahí. Bueno, puede parecer chistoso o no, ¿eh? Pero de todas maneras, en la idea de la numerología, a partir de esto que les estoy explicando, es que cada número tiene podríamos decir, un color, una vibración, una identidad que lo diferencia de los otros. ¿Bien? Bueno, esa es la gematría, la disciplina que se encarga de trabajar sobre esto. Bien. Ahora, Pauli pregunta algo que va a ser respondido un poquito más adelante. ¿Ya? Necesita aquí en la pantalla que estoy viendo yo, pero preguntas, ¿cómo se traducen los sonidos que no están en todos los idiomas? Bueno, para eso, vamos a ver eso un poquito más adelante, pero de todas maneras lo adelanto ahora. Existen distintas tablas de correspondencia dependiendo la lengua que se hable. ¿Sí? Por ejemplo, en la tabla castellana de traducción de número a letra, no hay letras, por ejemplo, del alfabeto ruso. Bien, entonces habría que consultar a las personas que trabajan con ese tipo de alfabeto también ciertas correspondencias, porque está el alfabeto ruso, por ejemplo, pero hay sonidos que en castellano no existen, ¿sí? Son sonidos más guturales, en fin, ahí yo no conozco eso, pero hay que buscar las tablas que correspondan al idioma, ¿sí? Porque quizás alguien de aquí pueda tener alguna letra que no esté en las tablas castellanas, digamos. Pero, por ejemplo, la letra ñ se corresponde con la M, ¿sí? Tiene el mismo valor. ¿Bien? O la CH es una C y una H, la doble L son dos L y así. Entonces, bueno, la palabra gematría no la vamos a volver a tocar el día de hoy. Bien. Entonces, bueno, yendo un poquito más adentro, podemos observar que cada número tiene esto que yo les comentaba, como una individualidad, un color particular que los diferencia a unos de los otros. Los números desde el 1 hasta el 9. Pero una manera más fácil de poder internalizarlo es comprenderlo como una cualidad. ¿Sí? Una cualidad tiene mucho que ver con ese contacto con lo esencial, lo que individualiza a ese número. Y no verlo como cantidad. Entonces aquí ya tenemos, podríamos decir, una polaridad. El número, expresando, por ejemplo, la altura, el peso, las direcciones, tienen que ver con la cantidad, pero a nosotros nos interesa, en el trabajo numerológico, trabajar con la cualidad, el color, la vibración, el sonido de cada número. Entonces, maneras de acercarnos a un trabajo más interior de la numerología es observar nuestros propios números, que es algo muy práctico y muy utilizado. Una manera, la más sencilla de poder trabajar con los números, es lo que se obtienen a través de la fecha de nacimiento. En esta época histórica, en esta era histórica también, pensando ¿y por qué les digo esto? Porque en tiempos más remotos no existía el calendario, no existía la fecha, ¿cierto? Después estamos en un calendario gregoriano, en esta parte del mundo al menos. Pero lo interesante es que en el momento en que uno nace, se convocan ciertas fuerzas y uno puede pensar también en la visión de la astrología. Pero desde el punto de vista de la numerología, hace demasiado sentido el momento en que uno nace. Y simplemente con esto, la fecha de nacimiento, que uno podría decir, bueno, pero yo conozco personas que nacieron el mismo día que yo, pero son súper distintas, ¿ya? De hecho, yo tenía un compañero en el colegio que había nacido el mismo día que yo y era muy distinto a mí. Bueno, hay otras maneras para poder ir diferenciando todo eso, ¿sí? Porque él no tenía ni el mismo nombre y eso también supone una carga numérica distinta. ¿Bien? Entonces, por un lado tenemos
la fecha de nacimiento, pero también tenemos nuestros nombres y apellidos, todos nuestros nombres y apellidos. Entonces, una explicación también para ahondar más en esto, es que cuando pensamos en la numerología, en la astrología y en las distintas disciplinas que abordan el trabajo interior, uno nace con una misión en un momento determinado, en una época, con ciertos padres, con ciertas condiciones, que, de acuerdo a la mirada espiritual, ha sido muy consciente. No somos fruto del azar, dice la ciencia esotérica, sino que somos productos de un plan divino, y bueno, eso es lo que nos ha convocado hoy en día. Entonces, por eso se considera esto como números que son claves, tanto nuestros nombres, que han sido dados por las personas que nos otorgaron esos nombres, y también el momento del nacimiento, que es la fecha de nacimiento. Por eso hay algunos números que no se consideran o pasan a segundo plano. Por ejemplo, el número de identificación del carnet de identidad, para algunos numerólogos, significa el número que da la sociedad. Y eso igual uno lo podría pensar, claro, tiene sentido, pero no es un número interior, es un número absolutamente impuesto, dado. Entonces uno, por ejemplo, si uno tuviera el número 3, entonces tú eres una persona muy intelectual y necesitas trabajar en un trabajo intelectual para esta sociedad. Bueno, pero ahí el libre albedrío queda bastante corto, ¿cierto? Entonces, son números para entender también el lenguaje de los números, cómo se van articulando. Personalmente, ese número del número de carnet lo enseño en los talleres, pero realmente no lo considero como un número que sea importante. ¿Ya? Lo tiro un poco más hacia el final. Entonces, en todo esto está implícito un par de principios espirituales, como el principio de sincronicidad y el principio de causalidad, ya que tiene que ver con algunos aspectos que son mucho más lineales y algunos aspectos que son mucho más divergentes para el momento de nuestro nacimiento. Por ejemplo, existen nacimientos que son programados, ¿sí? Muchos, probablemente la mayoría hoy en día. Entonces, un nacimiento en 3 meses hacia adelante, a veces 4 meses, con 4 meses de antelación ya se sabe el momento que van a hacer ese bebé, ¿sí? Sin embargo, a veces se adelanta, en fin, a veces se atrasa un poco, hay cambios en los días, y eso afecta numerológicamente. Pero lo importante es el momento cuando el bebé, cuando nosotros hemos salido desde el vientre de nuestra madre. Ese es el momento, porque ahí las fuerzas cósmicas nos afectan, estamos a merced de estas fuerzas que provienen desde el exterior. Y venimos con nuestra carga personal también. Pero ahí se genera ese encuentro. ¿Hay alguna duda hasta acá? Creo que he ido respondiendo las poquitas preguntas que han planteado. Cualquier cosa la pueden ir escribiendo. Bueno, aquí entramos en un territorio quizá un poquito más complejo, pero muy entretenido. Lo que tenemos acá es un diagrama o un esquema, una figura, que se llama tetractis. ¿Bien? Y voy a responder al tiro una pregunta. ¿La hora no tiene relación? No. Para la numerología, no. De hecho, no todo el mundo puede tener un registro tan preciso de la hora. Habría que considerar los segundos, quizás las décimas, y ahí ya la cosa se vuelve un poco más compleja. ¿Sí? Pero con la fecha de nacimiento, más que suficiente para este tipo de trabajo. Para la astrología, la hora sí que es muy importante, porque ahí se requiere otro tipo de información que sí la hora lo determina. Bien, en la numerología, al menos desde esta visión, no. Entonces, bien, les quiero ahí pedir que escriban en el chat qué es lo que piensan que podría significar este esquema. Acá hay dos, pero les voy a sugerir que observen el que está a la izquierda, este que estoy aquí marcando. Bien. Se llama tetractis. Bien. ¿Qué es lo que ven ahí? No van a haber respuestas equivocadas, jamás. En estas cosas nunca hay malas respuestas. ¿Sí? ¿Qué piensan? Tienen ideas. Yo voy leyendo.
A ver, escala social, pirámide alimenticia, bueno, puede ser, ¿cierto? Pero no, no va por ahí la cosa. Contiene del 1 al 9. Ya, ahí Elisa, cuéntalo bien, cuenta bien lo que hay ahí, ¿ya? Una base, interconexión de partes, números de mayor a menor, sí, secuencia, escalas, perfecto, la relación entre los puntos, números, escala de conciencia, también tiene que ver con una escala de conciencia, evolución, etcétera, etcétera, ya, perfecto. Les voy a explicar. A ver, alguien aquí, y quiero que me hagan con el dedito así como sí o no, digamos, hacia arriba o hacia abajo. ¿Ustedes piensan que esto está en relación al triángulo? Háganme así o no. Parece lógico, ¿cierto? Porque hay puros triángulos ahí. Perfecto. Ahora, para alguien que tenga cierto conocimiento o haya tomado leche en caja, comprenderá que la palabra tetra, como el Tetra Pak, ¿cierto? Tetra no está en relación al número 3, está en relación al número 4. ¿Sí? Tetra. Entonces, y eso ya nos da una pista. Esta figura se relaciona al número 4. ¿Dónde podrá estar aquí el número 4? ¿Por qué el número 4? ¿Sí? Hagan un esfuerzo ahí. Ya, María Paz dice que en la base, me imagino, lo que estás queriendo decir, ¿sí? Ya. Ya, yo veo que hacen gestos ahí, pero puedo entender hasta cierto punto. Si quieren, sáquense el micrófono nomás y pueden hablar. ¿Ah? No, no hay problema. Mientras sí ayudaría que pusieran así como un dedito, de repente ahí hay un emoji de manito, el dedo, y así yo le voy dando en orden las palabras. 4 elementos, hay 4 niveles, ¿sí? 4 triángulos, parece que hay más triángulos que 4. Pero bueno, porque depende cómo uno lo vea, ¿sí? Ahí uno puede ver un montón de cosas. Pero bien, está el número 4 ahí presente. Se lo voy a explicar. Pero se lo voy a explicar con otro esquema, con este otro que está acá. Esto que está aquí, a su izquierda, donde aquí también está el tetractis, es un diagrama, es un dibujo que muestra la evolución no solo de los 4 elementos, lo cual es cierto, pero también la representación de los 4 primeros números, y al mismo tiempo muestra cierta parte de la evolución de la conciencia. ¿Qué es esto de la evolución de la conciencia? Es el paso de nuestra propia conciencia desde los tiempos más remotos, cuando éramos seres más primitivos, a lo que somos hoy en día, seres humanos, con una capacidad racional, con una capacidad de amar, en fin, con cuerpo físico, ¿ya? Porque si estudiamos en la tradición esotérica, en ciertas épocas no teníamos cuerpo físico, ¿ya? Y con eso estoy citando a autores como, bueno, después les voy a mostrar algunos libros que cito ahí, Elena Blavatsky, Rudolf Steiner, Max Heindel, ¿ya? Cualquier duda que les quede acá, yo les puedo pasar les puedo recomendar libros, ¿ya? Luego se los voy a ir escribiendo aquí mismo en el chat. Bien. Entonces, lo que está en la parte de arriba, podríamos decir que es el caos indiferenciado. Y pensémoslo como lo previo a la creación, que es esta energía divina, pero en donde todavía no hay una forma individualizada. Es lo divino, entre comillas, caótico. ¿Bien? Pero Dios, este Dios creador o el Dios inmanifiesto o el innominado, el que no se puede decir, ¿ya? Porque cualquier cosa que digamos de él va a ser incorrecta, tiene un hijo-hija, podríamos decir, que es la idea de la mónada. Mónada viene de monos, uno, único, que viene siendo esta unidad esencial que está en la parte de arriba, la unidad, que lo podemos comprender como, comillas, el todo, como Dios Padre, ¿sí? Un poco para acercarnos a un lenguaje de cosas que hayamos escuchado, ¿cierto?
todos conocen lo que es Dios, en el fondo, ¿cierto? Como lo creador, la fuente desde donde surge todo lo creado. Bueno, en un momento Dios dijo, hágase la luz. Esto desde el punto de vista del Génesis bíblico. Entonces la luz se hizo. Y esa energía, energía única, genera una expansión. ¿Bien? Pero una expansión que es momentánea, porque sabemos que nada puede expandirse eternamente. Lo mismo ocurre con una inhalación, por ejemplo. Cuando uno inhala, después de una inhalación no viene otra inhalación, tiene que venir una exhalación, ¿cierto? Pero este momento, el primer momento, esta unidad, solo es expansiva. Era en un momento en donde todavía no existía la polaridad, ¿ya? Entonces se genera esto. Ese es el primer punto del Tetractis. Luego de eso, Dios dice algo así como que se separe las sombras de la luz, ¿cierto? Que arriba esté la luz y abajo las tinieblas. Básicamente, aquí en el esquema se separa uno a la derecha, otro a la izquierda para poder entender el esquema. Pero también lo podemos separar arriba, abajo, hacia cualquier lado. Pero ahí es donde surge la polaridad, ¿sí? Simbolizado, por ejemplo, en las varas, en la línea, ¿sí? Dos puntos unidos. Bien. Y aquí es donde surge podríamos decir, la exhalación, ¿sí? La polaridad, fundamentalmente, ¿bien? La luz y la sombra, la dualidad, la polaridad. Y eso ya empieza a ser un símbolo del número 2. Pero al mismo tiempo, y de forma análoga, se corresponde con un elemento, ¿ya? El primer elemento, el 1, ¿sí? 1 en el sentido de que es el primero, pero 1 en el sentido de único o inicial es el elemento fuego. ¿Bien? Luego, la división está representada por el elemento aire, la polaridad. ¿Bien? Por eso, por ejemplo, en el tarot se utiliza la espada para representar el elemento aire, porque la espada divide y el elemento aire es la división. ¿Bien? Porque es el intelecto que nos permite comparar, dividir, comprender a través del entendimiento. ¿Bien? Bueno, estoy dando un resumen de todo esto. Esto es más profundo que eso, pero espero que vaya quedando claro. Voy a mirar, no hay preguntas. Luego, el tercer movimiento de todo esto es que entre la sombra y la luz surge un tercer elemento que es el agua. Y aquí es donde surge el elemento agua. Análogo al número 3. ¿Bien? Y aquí es donde la vida comienza paulatinamente a generarse, ¿ya? Por un proceso de densificación que nace en la parte superior, luego en la dualidad ya pierde su naturaleza divina, ¿cierto? La naturaleza divina es la unidad, la dualidad ya empieza a tener características más humanas, o es lo que se conoce en la tradición esotérica también como la pérdida del paraíso, o la caída en la materia posteriormente. Y luego el cuarto movimiento es cuando surge ya el elemento tierra, ¿bien? Que es análogo al número 4. Entonces, por eso esto se llama tetractis, porque es la representación de estos 4 niveles, alguien lo había dicho por ahí, pero en donde también cada una de estas partes se va cada vez más disgregando en la medida que se separa de esta fuente. Y esto es algo que no solo está presente en la tradición de la filosofía griega, esto es muy de la tradición griega, está presente en todas las culturas, dicho con otros nombres. Por ejemplo, en la tradición, en el hinduismo, a esto se le llama el Manvantara y las distintas épocas históricas, que es algo muy lindo. Y este caos es el pralaya, previo a la manifestación. Bien. Entonces, en las distintas culturas está esto presente. El pasar de un estado absolutamente divino, o el paraíso, podríamos decir, en cierto modo, para pasar a esta caída en la materia, a la dualidad, donde empieza a surgir el dolor también, que es algo muy natural para nosotros los seres humanos. Bien. Entonces voy a volver atrás. Entonces, este esquema, muy simple,
se utilizaba en la tradición pitagórica para poder entender todo esto que les he estado mencionando. Entonces, esto era como uno de los prerequisitos que se les designaban, que se les pedían a los aspirantes a la escuela pitagórica, que es una escuela iniciática. Una escuela iniciática tiene como propósito, no es una escuela de aprendizaje, una escuela iniciática con ese nombre, tiene como propósito tener una percepción real del mundo espiritual, no teórica. Y para eso se supone un trabajo interior, meditación, cierto trabajo alquímico. Lo que está acá a la derecha es un esquema de lo mismo, pero con más adornos, nada más que eso, en donde se han incorporado algunas letras del alfabeto hebreo, que son conocidas en su conjunto, acá hasta abajo en el final. Si se fijan, acá hay una, luego está la misma, más otra, luego está las mismas dos, más otra más, y aquí hay 4, ¿cierto? Donde la última es igual a la segunda. Y digo que esta es la segunda porque en hebreo se escribe de derecha a izquierda, ¿eh? Entonces, esta letra que está acá abajo, estas 4 letras hebreas, se conocen como el tetragramatón. No sé si alguien ha escuchado hablar de eso, ¿ya? El tetragramatón son las 4 letras del nombre de cierta entidad espiritual, ya que está bien relatada en el Antiguo Testamento, ya lo podemos traducir como Yahvé o Jehová a veces, ya, pero no es el Dios creador, ya, sino que más bien una entidad espiritual que en los tiempos del rey Salomón se invocaba en los templos. Bueno, esa es otra historia en realidad, pero ahí está. Si ustedes buscan en internet tetragramatón, probablemente les salga otra cosa, ¿ya? Pero es parte de este taller también mi misión informarles de que esto es lo correcto. Les va a salir tetragramatón como una estrella. Y eso no es el tetragramatón, una estrella con un montón de dibujos. Así se ve como algo muy esotérico, y lo es. Pero en una de esas partes está el tetragramatón. Esa estrella tiene otro nombre, se llama estrella flamígera, ¿ya? Y también sale publicada en uno de los libros. Yo tengo una estrella flamígera, se las voy a mostrar. Denme un segundito. Nunca está de más conocer algunos detallitos de las cosas esotéricas. Esto que está aquí es una estrella flamígera, no sé si se alcanza a ver bien. Me veo más yo. Ahí parece que se enfocó mejor, ahí sí. Ya, eso es una estrella flamígera, ¿sí? Y se conoce como un electrum. Ya, esto no es numerología exactamente, ¿eh? Pero un poco para hacer las distinciones, porque si ustedes colocan tetragramatón, les va a salir esta estrella. En un rinconcito por ahí entre medio está el tetragramatón, que son estas letras del alfabeto hebreo que yo les decía. Y cuando este talismán, digamos, es un talismán, se hace con los 7 metales de la tradición esotérica relativo a los 7 planetas de la astrología tradicional, y se conjura, se transforma en algo que se llama un electrum. ¿Ya? Alguien puso ahí, lo usan de protección, claro, se usa de protección, pero para energías muy malas, ¿ya? Es como en caso de emergencia, ¿no? ¿Ya? Si para la vida cotidiana no vale mucho la pena. Pero el tetragramatón es esto que está aquí. Y tiene un valor numérico también, ¿ya? Tiene un valor de 26. Para quien le interese ahí, puede averiguar un poquito más, ¿ya? Y bueno, lo que está a la derecha es algo que probablemente hayan visto, especialmente lo que está al centro, ¿cierto? Este triángulo con un ojo adentro, que se conoce, por ejemplo, como el ojo de Dios, el ojo que todo lo ve, ¿ya? Algunos lo mencionan como el ojo de Osiris, son cosas similares, ¿ya? Pero lo importante no es el ojo, sino el triángulo. Entonces ahora que ya saben que este triángulo, tetractis, no es un símbolo de la tríada, el 3, sino que es un símbolo de la tétrada, o sea, del 4, donde se están expresando estos 4 pasos, o sea, fuego, aire,
agua y tierra para llegar a esta materia densa que poseemos como cuerpo físico, como mundo físico, y donde están estos otros mundos, el mundo etérico, el mundo astral, el mundo yoico, etc. Vamos a comprender que si hay un ojo divino en el triángulo, no están hablando del triángulo solamente, sino que es el tetractis, ¿ya? Y el tetractis tiene toda esta energía de la evolución, tiene la energía de lo divino en sí mismo, ¿ya? Entonces, depende de diversos factores simbólicos de lo que se está expresando, porque perfectamente un triángulo puede estar representando lo que representa un triángulo, que es la superficie, o la mínima cantidad de lados para generar una figura geométrica, ¿ya? Algo muy simple, o el elemento fuego, o el elemento aire, dependiendo qué otros símbolos le agreguemos, pero podría estar representando el 4 también. Si tiene un ojo, si tiene algo que irradia, está representando esto que les acabo de mencionar. Y bueno, a esto se le conoce como el delta, ¿ya? En la masonería, escuela iniciática, se le conoce como el delta masónico. Bueno, pero el delta. Y acá es lo que es interesante, porque delta, existe, por ejemplo, el delta del río Nilo, seguro lo han escuchado por ahí, el delta del río de la Plata, el delta del río Amazonas también, que es la apertura que se genera en la desembocadura, que tiene la forma como un triángulo, como un embudo, ¿cierto? Bueno, y aquí viene lo interesante, porque las letras del alfabeto griego son las siguientes: alfa, beta, gamma, delta. ¿Ya? Y la letra delta se escribe de dos maneras. La letra delta la podemos escribir en griego así, como una D, bien parecido a una D minúscula, pero en mayúscula se escribe como un triángulo. ¿Bien? Entonces, cuando aparezca un triángulo, pero diga delta, ya saben a qué se está refiriendo. Se está refiriendo a algo más profundo, algo que tiene más contenido, ¿sí? Por eso va a depender el contexto, ¿ya? Así que no todos los triángulos van a representar el 3 o el 4. Depende, ¿ya? Depende de lo que se esté queriendo explicar o qué otros elementos existan ahí. El triángulo de las Bermudas, pero sí, puede ser un triángulo, pero no, pero es solamente porque es una superficie triangular, tengo entendido, ¿ya? No creo que esté en relación al tetractis, sino que marcan la unión de ciertos puntos, no sé si en Miami, San José y no sé qué otro lado del Caribe, ¿ya? Ahí habría que averiguar, te lo dejo a ti que lo preguntaste, ya borré el chat, así que no sé quién lo dijo, ¿ya? Pero bueno, aquí está esto. Esto es como un paso inicial para entrar en el lenguaje de lo numérico. Entonces, demos un pasito más allá. Y aquí la cosa quizás se complica un poco, pero de nuevo es más bonito todavía. Entonces, dentro de la tradición hebrea, existe un trabajo esotérico, que es la Kabbalah. La Kabbalah es el trabajo más profundo de autoconocimiento, de trabajo con las propias energías, en donde se presenta este esquema que está aquí, así como en la tradición griega existen montones de esquemas para entender cosas, entre ellos el tetractis. En la tradición cabalista está el árbol de la vida, o el árbol sefirótico, o el árbol cabalista, ¿ah? Se puede denominar de muchas maneras. Y es un diagrama también, es una manera de entender el todo. ¿Bien? Se lo voy a explicar brevemente para no meternos en cosas tan densas y poder hacer algunas cosas tal vez más prácticas, ¿ya? De ahí les voy a enseñar a usar ciertos cálculos numerológicos, ¿ya? Para que se vayan con algo bien entretenido hoy día. Entonces, este es un esquema en donde se representa lo más elevado, o la divinidad, en la esfera primera, la que está más arriba, que se llama Keter, que significa corona, ¿ya? En castellano. Y pueden pensar al tiro, bueno, la corona es algo que se coloca sobre la cabeza y que representa un alto grado de dignidad. ¿Bien? ¿Qué pasa cuando, o qué es lo que hay que hacer para que se mantenga la corona en la cabeza? Les pregunto. Ya, se pusieron así rectas de inmediato, ¿cierto? Bueno,
Y esa rectitud también tiene que ver con una actitud moral, de conducta, ¿ya? Entonces, cuando alguien pierde su dignidad, es cuando ha perdido esa rectitud también, ¿ya? Bueno, Keter, lo más alto, ¿ya? Dignidad también en el sentido astrológico, ¿eh? Bueno, Keter es lo más alto. Después viene Jochma, la segunda esfera del árbol, bajando hacia la derecha. Lo voy a explicar así, muy en general, luego voy a detallar un poquitito más. Luego la tercera esfera es Bina, luego se desciende a Hased, luego se atraviesa al otro lado a Yeburá, y luego al centro, Tifaret, ¿ya? Después Netzach, Hod, Yesod y Malkut. Entonces, si Keter representa lo divino, nuestro origen, la fuente, así como la primera esfera del Tetractis, abajo, Malkut representa la cuarta línea, el mundo terrenal, el mundo en donde estamos ahora, aquí, ¿ya? El mundo físico. Se traduce como el reino. También otra traducción un poco más adaptada tiene que ver con el fruto, el resultado. ¿Bien? Y lo bonito de todo esto es que cada una de las esferas tiene un significado que es análogo a los números del 1 al 9. Recordándoles que la tradición, perdón, el alfabeto hebreo nace con una carga numérica, con un número estructurado. Bien. Esto es muy antiguo. Entonces, a ver, aquí está una breve explicación de lo que son las esferas, pero les quiero contar desde aquí, desde las mismas esferas. Entonces, voy a mirar un poquito el chat, que hay algo por ahí. Eso, permanecer erguidos respecto a lo de la corona. Perfecto. Bueno, Keter representa lo divino, pero también nuestra propia divinidad, y representa el mundo desde donde hemos provenido, ¿sí? En este descenso desde el espíritu a la materia, que viene siendo Malkut, en la parte inferior. Y todas las otras esferas, las otras 8 esferas que están en ese camino intermedio, son estados también intermedios de conciencia. Por ejemplo, Jochma representa la sabiduría, que es un estado muy elevado, ¿cierto? Luego, Bina representa el conocimiento, un conocimiento ya intelectual, ¿sí? Luego, Hased representa la misericordia, ¿ya? En un sentido protector, benevolente, la benevolencia está en Hased. Luego, Yebura representa lo estricto, la disciplina. ¿Bien? Luego Tifaret, que está en el centro, y aquí sí pueden abrir mucho sus antenas. Tifaret representa el equilibrio. Y justamente cada una de estas columnas tiene un sentido muy profundo, que ya les voy a explicar un poquito más. Luego Netzach representa el triunfo, ¿ya? La victoria. Luego Hod, la octava esfera, representa el esplendor, representa el poder también, la fuerza. Luego Yesod representa el fundamento. El fundamento en cuanto a cimientos, en cuanto a bases, ¿ya? Cuando alguien quiere construir una casa, lo primero que se hace son los fundamentos o la base, ¿sí? También tiene ese sinónimo. No fundamentos en el sentido de justificar algo desde las bases teóricas, sino que también de las bases que nos constituyen. Por eso, y eso también representa algo que, por ejemplo, en la tradición del budismo Zen se conoce como Sila o Shila. Bueno, en el hinduismo también está ese concepto, que es la moralidad, la conducta recta, el trabajo sobre las propias pasiones, ¿sí? Entonces, para acceder a estados más elevados de conciencia, hay que pasar por yeso. Al menos, mínimamente, domesticarnos un poquito, domesticar un poco el animal interior que todos poseemos, ¿sí? El instinto. O sea, que aún el instinto no lo sobrepase, sino que uno domina el instinto. Y ahí no significa la represión de las pasiones, significa un uso adecuado, mesurado, donde la voluntad
ahí tiene que hacer un trabajo. ¿Bien? Y Malkuth representa finalmente el resultado, el final de todo esto. Entonces nosotros en nuestro camino evolutivo hemos descendido desde el origen Keter, pasando por los distintos estados en donde lo que está arriba, en estas tres primeras esferas está el elemento, en la primera esfera está el elemento fuego, en las otras dos está el elemento aire, luego el elemento agua en todas las que están acá al centro, y el elemento tierra abajo. Entonces, cuando uno quiere acceder a estados superiores de conciencia, hay que tener un dominio sobre el elemento tierra que, bueno, estamos en la tierra y no hay mucho que hacer, pero al menos aquietarnos un poco, entrar en estado de conciencia un poco más tranquilo, pero sobre todo luego trabajar sobre el agua, nuestro mundo emocional, trabajar sobre el mundo del pensamiento, el elemento aire, y luego el fuego se da como consecuencia. El fuego es el desarrollo del espíritu, el fuego espiritual. ¿Bien? Ahora ustedes quizás están diciendo, ya, pues, ¿y los números? ¿Y los números cuándo? Ya cuando hacemos los cálculos numerológicos. Bueno, el propósito de esta clase es mostrarles los fundamentos, de dónde viene todo esto. Sí, hacer cálculos es lo más fácil que hay, pero entender el sentido de todo esto es lo interesante. Esa es mi propuesta. Entonces, bueno, acá está una descripción general, que, bueno, el video va a estar disponible. Yo creo que mañana estaría disponible ya. Entonces ahí pueden ir leyendo esto mismo. Que es una descripción muy sucinta, muy cortita, de cada una de las esferas del árbol. Bien. Pero si se fijan, un poco en la parte alta del árbol, voy a volver, donde está Keter, en la parte superior, eso no termina ahí. Hay estados todavía superiores. ¿Ya? Keter es la representación simbólica del número 1. Pero habrá algo más allá que el 1. Si se acuerdan, en la representación del Tetractis, esta en donde aparecía como una nube de humo, ¿sí? A eso se refiere. Bien, estas energías mucho más indiferenciadas, difíciles de poder manipular y menos definir. Entonces, la que está más abajo sería la capa inmediatamente superior a Keter, a la divinidad, que se traduce como es el Ein Sof Aur, que es el origen de la luz. Posteriormente viene el Ein Sof, el infinito, lo ilimitado, y posteriormente Ein, el vacío absoluto. Y les pido que puedan hacer como una ¿cómo se dice? Una abstracción, o tratar de imaginarse qué es el vacío absoluto. Algo, yo creo que es difícil, ¿cierto? Entonces, es algo, ¿qué cosa es el vacío? O sea, el vacío ya es algo ausente de algo, ausente de materia, podríamos definirlo así. Pero ¿cómo definirlo? Bueno, por eso, a lo que está más allá de Keter, a las capas superiores, serían las descripciones o los distintos estados del cero, ¿ya? Porque el cero también es un número, ¿ya? Y que no se utiliza tanto, pero es un concepto que ayuda a entender muchas cosas, ¿ya? En el tarot el cero sí existe y se trabaja mucho, ¿ah? Recordando que el tarot es posterior a todo este trabajo con los números. El cero surge después como un concepto matemático, ¿ya? Gracias a los árabes, ¿sí? Pero es un concepto que en Oriente sí se trabajaba. O sea, se sabe qué es lo que era el cero, el vacío, era lo innombrado, el vacío absoluto, el pralaya, el periodo de sueño del dios Brahma, se puede relacionar a este concepto de cero. A ver, Hilda dice, ¿más allá del 1 puede ser menos 1? No, no menos 1, porque ahí ya nos complicamos, porque uno podría darle conceptos como de una existencia negativa. Y eso mismo es lo que ocurre en el cero, que sí es una existencia negativa en el sentido de que no es material, sino que es inmaterial. Por lo tanto, espiritual. En el sentido esotérico, lo espiritual es aquello que carece de materia, ¿sí? Por lo tanto, los seres espirituales, por ejemplo, son aquellos que no tienen cuerpo físico.
¿ya? Y existen demonios sin cuerpo físico, así que no hay que pensar que todo lo espiritual es bueno, ¿ya? Eso es lo que carece de sustancia material, ¿bien? Así que para eso, esa explicación, en vez de decir -1 y así, uno lo puede entender como capas. ¿Ah? Yo creo que lo que quiere decir es 1, -1, -2, -3, pero no es lo mismo. Porque el 0 es un número, podríamos decir, tan grande como todo el resto de los números. ¿Ya? El 0 aquí y del 1 acá pesan lo mismo. ¿Ya? Pero bueno, no quiero entrar en complejidades mayores. ¿Ya? Porque esto igual es una presentación más bien de todo esto. ¿Bien? Por ejemplo, alguien quizás haya conocido historias de Buda, en donde se plantea esto del vacío, o la búsqueda del vacío que ilumina. ¿Sí? Eso es una búsqueda, es la búsqueda de vaciarse de todos los condicionamientos mentales que hemos adquirido en la encarnación, para poder purificarnos de eso, acceder a ese estado superior, el nirvana, por ejemplo. ¿Bien? Está en todas las tradiciones esto de la purificación, de volver al original, recuperar la semilla divina. Y bueno, aquí vamos a entrar un poquito más, de manera mucho más concreta en los números. Entonces, esto es una muy breve explicación de los números para que tengan una idea general de los significados. Y aquí ya vamos entrando en un peldaño un poco más interno, podríamos decir superior, ¿ya? Dado que dije peldaño, los peldaños son para subir o bajar. Entonces, el 0 tiene la energía de lo trascendente, lo espiritual está en el 0. ¿Sí? Para quien conozca de tarot, el 0 está en la carta del loco. Por eso el loco es la carta más espiritual de todas. Y por eso es la carta que no tiene dirección, porque está en ese espacio espiritual y absolutamente espiritual, pero con una intención de descenso. Por eso es la primera de todas las cartas. Bueno, es el origen del origen. Y esto puede sonar un poco extraño, pero bueno, tratar de llevar a palabras el concepto de 0 es algo muy complejo. El 1 es la idea de Dios como un concepto general, el inicio. Y quédense con este concepto de la semilla. Eso es algo que les va a ayudar mucho. Porque si bien el número 1 también tiene la energía del todo está contenido en el 1, es lo mismo que ocurre con una semilla. Por ejemplo, en la semilla de un manzano está el potencial de desarrollo de un manzano, del árbol manzano, ¿cierto? Entonces va creciendo el brote, la planta, va echando raíces, ¿cierto? Se genera el tronco, las ramas, y finalmente surge el fruto. Desde la flor proviene el fruto. Y el fruto que tiene al mismo tiempo semilla en su interior, lo cual hace que se genere nuevamente un ciclo de nacimiento. Por eso el 1 viene siendo la idea de la semilla que contiene la totalidad de todo lo demás. Se desenvuelve a partir del 1, todo. El 2 es la polaridad, la división, la sabiduría también. El 3 ya es el conocimiento, tiene que ver con la creatividad, es una energía de manifestación. Todo. A la cuenta de 3, a la 1, a las 2 y a las 3, ahí parte todo. El 4 es un número de estructura, de orden. Y aquí dice, contiene al 10, ¿cierto? Lo contiene, por supuesto, porque ahí está el tetractis. Y hagamos el siguiente ejercicio. Con sus manos, ¿ya? 1. Vamos a hacer lo siguiente, antes de jugar con los deditos. Vamos a sumar, vamos a hacer una sumatoria, ¿ya? Sumatoria no es lo mismo que una suma, ¿eh? No confundir. ¿Ya? Hay una operación matemática y numerológica, voy a hablar en términos numerológicos, que es la suma teosófica. La reducción teosófica hace lo siguiente, por ejemplo, el número 11, que es un 1 con un 1, si uno suma 1 más 1 es igual a 2. ¿Bien? Esa es la reducción teosófica.
Y se ocupa el concepto de teosófico porque lo teosófico es la vivencia de lo divino, ¿ya? Así en términos bien generales, ¿ya? Entonces, la idea de hacer estas sumas nos acerca a lo esencial. Bueno, pero la suma teosófica es otra cosa. Entonces, la suma teosófica del número 4 es muy simple porque hay que sumar 1 más 2 más 3 más 4. ¿Ya? Entonces, con los dedos. 1 más 2 más 3 más 4. Nos queda 10, ¿cierto? Entonces, acá hay una clave. Porque en el Tetractis, si se acuerdan, a ver, volvamos al Tetractis, está la idea del 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces, el número 10 con el número 4 están íntimamente relacionados, ¿ya? Por eso se considera al número 4, aquí vuelvo al número 4, como el número que contiene al número 10. Por lo tanto, también contiene el número 1. Y de ahí viene este vínculo tan cercano entre el Tetractis, que es un 4 finalmente, extendido, y el número 1, lo divino. ¿Bien? Por eso esta palabra que suena tan rara, el tetragramatón, que son 4 letras, también contiene en potencia la unidad de lo divino. ¿Bien? Entonces, estas dos claves, la suma teosófica y la reducción teosófica, son la clave para trabajar con los números. Y ya les voy a enseñar otra pillería de todo esto. Bueno, el 5 es un número puente, es un número que conecta, es un número de transición, muy terrenal. El 6 es un número que habla del equilibrio, de la armonía, de la belleza, un número del amor, ¿ya? Y si recuerdan el árbol de la vida, la sexta esfera estaba en el centro, Tifaret, que representa la belleza y la armonía. El 7 es un número que conecta lo superior con lo inferior, y el número 7 también responde a ciertas leyes espirituales y a los ciclos divinos. Por ejemplo, los 7 colores, las 7 notas musicales, los 7 planetas, y digo 7 planetas refiriéndome a la astrología antigua, los planetas que son visibles a ojo desnudo, ¿ya? Uno a simple vista puede observar en esta época, más o menos a partir de las 12 de la noche, a Saturno, un planeta que está muy lejos. Ya se puede ver Saturno en esta época del año. Y hasta ahí nomás se podría ver. Hasta ahí nomás se puede ver a simple vista. Las 7 leyes espirituales, los principios herméticos, hay montones de 7 clásicos, las notas musicales, los días de la semana, asociados a los 7 planetas también. El 8 es un número de poder, es un número materialista. Materialista en un sentido bien neutral. No estoy dándole connotaciones negativas al materialismo, sino que es un número que se conecta mucho con la realidad tangible. El 9 es el número, podríamos decir, del altruismo, de la bondad, de la generosidad. Es un número muy amigable. No en el sentido de hacer vínculos de amistad, no, sino que es un número universalista, que se lleva bien con el resto porque tiene una energía tanto receptiva como activa. Un número muy completo y complejo. El número 9 es básicamente un número bien mágico. Y el 10, y yo les decía que los números en la tradición pitagórica van solamente desde el 1 hasta el 9, ¿cierto? Pero el 10 es un número compuesto o un símbolo que tiene al 1 y al 0. Por lo tanto, el 10 se transforma en un número que habla de lo que reinicia, o habla de la transformación, o también habla del fruto, ¿ya? El resultado, el producto. Y es el fruto, como les decía, a partir del número 1, que posee en su interior una semilla. Y les sugiero, hagan un ejercicio, tomen una manzana y pártanla por la mitad. Pero no por la mitad desde donde está el palito, sino que el palito quede arriba y pártanla así, de manera transversal. ¿Ya? Vean lo que hay. Se lo dejo ahí nomás.
La manzana es un símbolo muy potente. Bueno, también existe, ¿hay alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Va todo bien? ¿Sí? ¿Se logra ir comprendiendo? ¿Sí? Todas las dudas las pueden ahí ir escribiendo y después voy a dejar un ratito para conversar. Bien. Hoy, bien pocas personas participando, ¿eh? O sea, no me refiero a ustedes, presentes, me refiero a pocas personas presentes. De 80 y tanto, miren, la gente no siempre se compromete. Vamos. Entonces, números maestros. Aquí les quiero expresar algo, porque existen distintos números que se consideran números maestros. ¿Ya? Los maestros son los números. ¿Ya? Entonces, y se refiere a cualquier número en donde las cifras se repiten. Por ejemplo, hay un número maestro que es el 11, que es un 1 con un 1. ¿Bien? En donde la energía del número 1 se intensifica. ¿Ya? Pero al mismo tiempo está la energía del número 2. Entonces tiene esta dualidad, este número 11. Desde el punto de vista de la dualidad, toma las cualidades del número 2, que tienen que ver con la intuición, con el desarrollo de la sabiduría, con el entendimiento de lo profundo, con este acceso a la verdad que posee el número 2 también. Pero también tiene la energía del número 1 muy potenciada, en donde la energía de la unidad y de lo divino está muy presente. ¿Bien? El número 22, si lo sumamos, da 4. Entonces, por un lado, el número 2 tiene que ver con, a ver, por un lado el número 2, ¿cierto? Es un 2 con un 2, el 22. El número 2 es el número de la división. Por lo tanto, ha perdido su cualidad original divina. Y eso ya supone una pérdida o un detrimento en sus cualidades energéticas. Bueno, por lo tanto, la especialidad del 22 no está en el mundo espiritual, sino que está en el mundo terrenal. Entonces, es un número que se relaciona a lo exterior, se refiere mucho a la extroversión también, y también a la construcción, al generar, eh, al generar obras a nivel muy concreto. Y no me refiero solo a construcción, por ejemplo, de un edificio o cosas por el estilo, sino que a cualquier cosa. Puede ser algo intangible también, pero en este mundo terrenal, que puede ser el desarrollo de las ideas también. Algo que es intangible, pero que tiene también realidad. ¿Bien? Y de ahí en adelante existen el resto de los números, el 33, 44, 55, etc. Entonces, y se va apelando a la misma energía de ese número. Entonces, cuando se hacen las distintas reducciones numerológicas a partir de nuestros números, cuando alguien tiene un número 11 o un número 22 o un 33, ¿ya? Casi nunca aparecen 33, pero de repente aparecen, se suele reducir de todas maneras. Por ejemplo, un 22 se lleva al 4 o el 11 al número 2, pero se deja como entre paréntesis 11, como para recordar que es un 2 que proviene del 11. ¿Ya? En ese sentido, este número 11 igual debe ser mantenido, aunque sea de manera tácita. ¿Sí? Sí, y sí, todos los números repetidos son números maestros, ¿ya? Que tienen una energía más intensa. ¿Ya? Pero ocurre como que a los números maestros igual como que se les endiosa un poco. ¿Ya? Y hay que tener ahí cuidado porque son un símbolo. ¿Ya? No son una entidad en sí misma, son un símbolo que apela a algo que ocurre en nuestro interior. Y claro, cada número, dependiendo del contexto y las sincronías que vayamos percibiendo individualmente, también puede ir representando otras cosas, ¿ya? Pero siempre en el marco del número. ¿Ya? Por ejemplo, el número 11 no va a representar nunca algo material, algo materialista. ¿Ya? Entonces, esas cosas hay que tratar de mantener. El número tiene un rango de acción y tiene una estructura.
Y lo otro que quería mencionarles es que el número 11 versus el número 22 tienen un carácter exotérico y esotérico. Lo esotérico, que está en el número 11, representa lo interior. Por ejemplo, el conocimiento esotérico en tiempos más antiguos era como esto. O sea, esto es súper esotérico, ¿eh? Bien trabajado, el trabajo con los números es muy profundo, muy profundo. Pero era aquel conocimiento que solo se transmitía de boca a oído, ¿ya? De manera presencial. Hoy día esto lo estamos grabando. Por lo tanto, esto ya pierde un poco la fuerza de lo esotérico o de lo privado, de lo íntimo, y pasa a ser exotérico, ¿ya? Porque vamos a dejar un testimonio de esta clase, ¿sí? Y es algo que, por ejemplo, lo hablé por redes sociales, ¿cierto? Y aquí nadie me está quemando en la hoguera. ¿Ya? Algo que en tiempos más antiguos sí ocurría, ¿sí? De manera muy, muy desastrosa, por supuesto. Así que, bien, y lo exotérico es lo que está afuera, lo público, lo que se puede compartir de manera más libre también. Pero el trabajo con los números es algo muy potente, muy, muy potente. Y aquí vamos a dar un paso un poquito más allá, y esto es algo muy interesante. Porque así como, por ejemplo, yo les pedí que me prendieran la camarita, se los agradezco, puedo ver, o sea, si ustedes vieran aquí la pantalla, los tengo a ustedes ahí en el centro, y de repente voy corriendo y voy mirando la presentación, porque me interesa ver la apariencia de ustedes, ¿ya? Y me refiero a sus gestos, cómo hacen, se ponen cara de dudas, como, chuta, yo digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Ya? O si asienten, o se hacen con el dedo para arriba, para abajo, perfecto, ayuda mucho. Los números los podemos comprender desde tres perspectivas, ¿ya? Y a propósito de esto que les acabo de decir, una perspectiva externa y dos perspectivas internas, ¿ya? Y por eso lo vamos a trabajar en tres dimensiones, y algo que lo desarrollo también en los cursos de tarot. En tres dimensiones. La primera, la dimensión física, o comprender al número como un cuerpo físico, ¿ya? Y es lo mismo que ocurre, por ejemplo, cuando yo les veo a ustedes, y yo, supongamos, a cualquier persona, ¿ya? Nadie se sienta mal con esto, que ande con el pelo despeinado, por ejemplo, ¿ya? Yo sí estoy despeinado, así que yo puedo ser el ejemplo. Pero bueno, la cosa es que uno podría suponer a través de la apariencia, esa persona es descuidada, o esa persona, mire cómo está en la pieza, y ahora que uno se mete a las casas con esto, ¿ya? Pero me puedo hacer un juicio. Entonces, lo mismo cuando uno se encuentra a alguien en la calle y uno se hace un juicio a través de la apariencia. Y uno sabe que eso no es entrar a la verdad, por cierto, es solo apariencia. Uno no sabe qué le ha pasado a la persona. Bueno, los números en cuanto a cuerpo representan la cantidad. Por ejemplo, he tomado como ejemplo el número 4. Lo vamos a utilizar para explicar esto. El número 4 en cuanto a cosas representa una cantidad. 4 pedazos de pizza, 4 libros, 4 lo que sea. Esa es la faceta externa. Al igual que nuestro cuerpo físico, nuestra apariencia. ¿Sí? Porque nuestro cuerpo físico no es un fiel reflejo de nuestra alma. ¿Sí? No es lo mismo. Muy distinto a nuestra apariencia material. ¿Ya? Pero para la numerología no nos va a servir mucho eso. Nos interesa trabajar con lo que está dentro. Es lo mismo que ocurre, por ejemplo, con el tarot, pues la misma cosa. Por ejemplo, cuando uno observa una carta cualquiera, por ejemplo, esta que está acá, la carta de la luna, primicia, estas cartas no las demostraba, son mis cartas. Uno dice, ya, a través del dibujo entiendo algo, ¿sí? Lo cual es verdad, o sea, hay que hacer un dibujo simbólico para que se pueda transmitir algo. Sin embargo, hay algo más allá. El dibujo es la apariencia externa, pero también la carta tiene un número y tiene un nombre. ¿Bien? Entonces, el siguiente nivel de los números es el alma. Y de eso es lo que hemos estado hablando. El alma viene siendo el significado del número, ¿ya? La cualidad numérica. Por ejemplo, el número 4 se representa como la estructura, lo estable, lo rígido, lo material. ¿Bien? Entonces,
De hecho, cuando uno se encuentra con una persona que no conoce, uno se hace un pequeño juicio de la apariencia, pero cuando uno empieza a conversar, uno dice, ah, pero esta persona es muy interesante por dentro, y uno empieza a entender un poco qué es lo que hay en el interior de la otra persona. Y uno también, pues al transmitir lo que uno piensa, también puedes darle a conocer al otro qué es lo que hay en tu interior. Pero hay un tercer nivel. ¿Ya? El nivel más utilizado en la numerología es el segundo, el nivel de alma, que es el significado típico, que se puede encontrar en cualquier texto de numerología. Generalmente son muy similares. ¿Ya? Si ustedes, a partir de lo poco que hemos visto hoy, ven significados muy distintos, no confíen. ¿Ya? Porque los significados de la numerología pitagórica son bastante estandarizados. ¿Sí? Ahora, son diferentes las interpretaciones para poder llegar a entender todo eso, pero los significados no pueden variar. Pueden variar en grado, pero en grado pequeño. Es inalterable, porque son arquetipos. Bueno, no hemos entrado en ese lenguaje, pero son energías del mundo espiritual. Y el espíritu, que es el tercer nivel, un nivel más profundo, es lo que hicimos con el número 4 y este código secreto que estaba en el Tetracti, ¿se acuerdan? De sumar 1 más 2 más 3 más 4. Entonces, el número 2, por ejemplo, tiene como alma. ¿Qué número? ¿Cuál es el alma del número 2? Háganme así con los deditos. O se los acabo de hacer. Sería 1 más 2, o sea, 3. El alma del número 2. ¿Ya? Mira, vamos a ir un poquito más atrás. Esto es fácil, o sea, es un poco complejo para poder agarrarlo de repente, pero bueno, estoy tratando de transmitir lo que más pueda en esta clase. Ya me voy a ir al esquema más sencillo. Acá se ve el cursor, ¿cierto? Como que estoy pasándole el dedito ya. El número de alma del número 1 no es ningún otro que el mismo número 1. ¿Ya? El auto 1 se espeja en sí mismo. El número 2, lo que hay que hacer es sumar el 1 y el 2. Por lo tanto, es 3. ¿Ya? Ahora, el alma del número 3 es sumar hasta acá. O sea, 1 más 2 más 3. 6. Y como ya habíamos visto, el alma del número 4 es el 10. Y el 10, al 10 hay que aplicarle esta otra operación, la reducción teosófica, que es sumar el 1 con el 0, o sea, 1. ¿Bien? Entonces, desde ahí van surgiendo las distintas cualidades y distintos matices de los números. Entonces, vamos a ver que los números del 1 al 9, y todos los números, incluso del 10 en adelante, hasta el infinito, todos los números tienen estas cualidades internas y al mismo tiempo de carácter aún más superior, que es la cualidad espiritual, que es conocida como la suma teosófica o también la extensión. Me gusta llamarla extensión porque es como agarrar el número y extenderlo, estirarlo. ¿Sí? Entonces, lo mismo ocurre, y es la explicación que está abajo. Este método de trabajo es análogo a lo que podemos hacer en nuestro trabajo de acceso al mundo espiritual. ¿Y cómo? ¿Cómo podría hacer esa cosa? Porque cuando uno empieza a trabajar sobre sus propios defectos, por ejemplo, uno empieza a observar que va profundizando en capas más profundas de uno mismo, empieza a acceder a un contenido más verdadero, se empieza a despertar un poquitito más la sabiduría, y uno va accediendo a ese espíritu, a eso más intangible que está en nuestro interior, a eso que es más verdadero, lo esencial. Es lo mismo. En los mismos números está, podríamos decir, su misma cualidad interior. ¿Bien? Entonces es algo que es bien interesante poder comprenderlo de esa manera. Cuando uno va trabajando sobre sí mismo o sí misma, va profundizando y se va conociendo mucho más. Bueno, entonces, ahora vamos a pasar a otra. Yo no he hecho ningún break, y no voy a hacer tampoco. Vamos a aprovechar el tiempo. ¿Ya? Bien, entonces acá tenemos
una manera de calcular, la manera más sencilla, más rápida también, para poder hacer los cálculos de uno de nuestros números personales, que es la fecha de nacimiento. Entonces, les quiero pedir que cada una de ustedes, porque no hay ningún varón, parece muy bien. No, parece que no. Bueno, no alcancé a ver hasta el final, pero bueno. Ya, por ejemplo, está esta fecha de nacimiento. Entonces, lo voy a colocar así, en palabras primero. 23 con febrero en palabras, 1977. Entonces, lo que primero hay que hacer es colocar, o sea, uno lo puede hacer de cualquier manera, pero les sugiero esta manera, porque tiene una clave para poder profundizar mucho más. 23, 2, 1, 7, 7, 7. Entonces, el dígito mayor hay que reducirlo, o sea, el 1977 hay que sumarlo. 1 más 9 más 7 más 7, y eso da un total de 24. ¿Bien? Y los otros números se conservan. Después se suma de nuevo el dígito mayor, entonces queda acá en 6 y los otros se conservan. Bueno, si quieren lo pueden hacer así, paso por paso. Aquí está explicado como muy lentamente, pero finalmente es importante reducir el día de nacimiento, el mes y el año. ¿Bien? Y separarlo, dejar un número aquí, otro al medio y otro por este otro lado. Eso es lo clave. ¿Para qué? Ya se lo voy a decir. Entonces, esto da un valor de 13. ¿Ya? Y el 13 lo podemos reducir a un número 4. ¿Bien? Entonces, para esta persona tiene como número de esencia, que es lo que se reduce de toda esta fecha, el número 4. Pero sabemos que esta persona tiene también como número espiritual el número 1. ¿Sí? Ya. Por ahora, ese número espiritual lo podemos dejar ahí de lado. Pero el número 4 es el número de esencia que posee. Ahora, este número 4 está alimentado o tiene como números padre-madre el 5, el 2 y el 6. ¿Sí? Porque a partir de ellos, de estos números, surge como resultado el número 4. Por lo tanto, existen como 27 tipos de números 4. ¿Sí? Porque hay posibilidades de fecha de nacimiento, de día, hay del 1 al 9, de mes también la reducción va del 1 al 9, y aquí también va del 1 al 9 en el año, como máximas posibilidades. Entonces, 9 por 3, 27. Existen 27 posibilidades de números 4, que tiene un 4 con distintos matices. Entonces, este sería un 4 que tiene un poco de 5, como si lo metiéramos en una olla, espolvoreamos un poco de 5, un poco de 2 y un poco de 6. ¿Bien? Si es que en alguno de esos casos, que les va a aparecer seguramente a más de alguien, va a haber un número repetido probablemente. Significa que tiene dos partes de eso. O quizás van a estar todos los números repetidos, puede ser. ¿Bien? Entonces, ese número toma una intensidad o se va como cargando o polarizando hacia un número más que otro. Pero siempre el número de esencia es el que va a dar más significado. Nada más que tiene matices internos que son distintos. ¿Bien? Por ejemplo, este número 4, que es bien estructurado, tiene algo de 5, y el número 5 es un número más flexible, y un número más aventurero. El número 2 se conecta más con la sabiduría, y el número 6 es un número, podríamos decir, amable. ¿Ya? Tiene de todo un poco. ¿Ya? Entonces así se va armando todo esto. Voy a mirar aquí en sus comentarios. Exacto, mira, a ver, voy a ir más acá. Si el resultado da 22, te sugiero que lo dejes en 4, Daniela. ¿Ya? Simplifica mucho las cosas, pero recuerda que viene de un 22. ¿Ya? Siempre y cuando lo hagas así como por partes. ¿Ya? Pero es un 4 finalmente. ¿Ya? Entonces ahí hay que trabajarlo, siempre va a ser trabajado como un 4 a la larga. A ver. Lo mismo, si el resultado da 11, también hay que llevarlo al número 2. De hecho, esto de trabajar con los números maestros se trabaja mucho más y de manera mucho más consciente con los nombres. Ya les voy a enseñar a hacerlo. Si da 3, 3, 3, da 9, perfecto. ¿Y el día se reduce a 1? Sí.
los números siempre tienen que ir desde el 1 hasta el 9. Y ahí queda todo bien simplificado. Entonces, por ejemplo, si da 333, la tendencia es un 9, perfecto, pero el número 3 es un número súper activo. Entonces tiene ese color. Tú debes ser una persona, María Paz, que quizás no descansas tanto, sino que te mantienes ahí muy activa, haciendo cosas, pensando harto. Pero ahí hay que ver, porque todo esto va modificándose en ciclos. Pero es un 9 finalmente, ¿ya? Que tiene esta carga interna. Entonces, un 8, Pauli dice 782, claro, es un 8 que tiene otro 8 en su interior. Entonces, probablemente ese 8 en ti sea bien potente, ¿ya? Entonces, de esa manera se va llevando a los números, ¿bien? Sí, y los números que están más abajo está perfecto. Ya, súper, súper bien. Entonces, no es difícil, ¿cierto? Ahora, lo interesante de todo esto es poder profundizar en el sentido de los números, poder entenderlos en profundidad, ver cómo van evolucionando también. Entonces, lo que está acá, y a ver, permítame un poquitito, perfecto. Quedan un par de diapositivas nomás. Estamos súper bien en el tiempo. Lo que está acá es la tabla de traducción de las letras a sonidos. Perdón, de las letras a números. ¿Ya? Por ejemplo, a ver, Alejandra Alvear, que tienes dos A en tus nombres, por ejemplo, la letra A de Alejandra tiene un valor de 1. ¿Ya? Luego, la L tiene un valor de 3. Después, la E de Alejandra, un valor 5, porque está aquí la letra E. ¿Bien? Entonces, así se van sumando las letras de todos los nombres y de todos los apellidos hasta obtener un número final. ¿Ya? O sea, de aquí se pueden obtener muchos números, ya no uno solo. Porque este trabajo, que es como la base, es lo fundamental de la numerología pitagórica, de aquí se pueden extraer un montón de números. Por ejemplo, y les voy a enseñar una tabla que tengo en mi página, que la pueden utilizar así libremente. Les va a dar todos los resultados. Uno puede separar por vocales, por consonantes, y eso va teniendo distintos sentidos, como el valor de tus vocales. Las vocales, no sé si conocen los mantras. Los mantras básicamente están hechos de vocales y generan vibraciones que remiten más a lo interior. Y las consonantes, también existen mantras con consonantes, pero vibran en el exterior, ¿ya? Por eso se consideran las vocales las energías del alma y las consonantes de la personalidad, porque es algo que uno va adquiriendo en la vida, uno lo va construyendo, ¿ya? Y la reducción de todo es lo que se llama el número del destino. Después está el número más repetido, que es el número de la máxima frecuencia, la cantidad de los números, que es el número del equilibrio, etc. Hay un montón de cálculos. Está el número de la herencia, por ejemplo. Hay de todo. Entonces, les quiero mostrar. A ver, en ese sentido, visualiza el interior y exterior. Sí, claro. Pero la N también tiene un tratamiento interno. ¿Ya? Entonces, vibra más en el interior. Pero ahí, esto que le estoy mencionando, de las cualidades numerológicas, está ligado estrictamente a la tradición occidental. ¿Ya? Desde donde proviene, aquí tendremos que utilizar mantras en latín, por ejemplo, ¿ya? O en hebreo. Pero la sílaba OM ya corresponde a otras cosas. Pero sí, o sea, hay de hecho mantras con puras consonantes, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Que es para generar capas externas. Por ejemplo, el fonema, la R, la R, es un fonema que se adquiere al final. O sea, a los niños les cuesta mucho decir la R. Decir Rodrigo, por ejemplo, es difícil para un niño pequeño, porque está también en íntima relación a las capas superficiales, a los cuerpos energéticos también. Bien. Entonces, acá hay una pregunta. Voy a ver algunas preguntitas acá. El nombre completo. Dos nombres si los tiene, claro. Todos los nombres y todos los apellidos.
Y como para estandarizar esto, es lo que aparece en el carnet de identidad, ¿ya? Ahora, no siempre a uno lo llaman como aparece en el carnet, ¿cierto? Por ejemplo, Valentina dice, si a uno le llaman por un sobrenombre o apodo, ¿ese nombre tendría un valor también? Sí, también tiene un valor. Pero ahí recomiendo analizar primero tu nombre original y después tu nombre con ese otro nombre. Entonces, uno puede hacer análisis así tan finos como ¿a qué edad surgió ese sobrenombre? ¿Ya? Eso generó un cambio en tu vida en ese momento, hubo un cambio de nombre, ahí hay muchas cosas que, bueno, hay que analizarlas con criterio. Si se repiten las vocales, nada, se suman las vocales, ¿sí? Se suma como un valor más. ¿Sí? Sobrenombre úsalo, Valentina, pero te sugiero que lo hagas como en paralelo. No dejes tu nombre completo normal, digamos, pero también analizar ese nombre. Bien. Ya, a ver, les quiero mostrar otra pantallita. Bien. Acá está mi página. Entonces, no sé si todo el mundo conoce mi página, pero se las presentó, cursosdetarot.cl. Y acá arriba hay una parte que dice calculadoras. ¿Ya? Entonces, ingresan a calculadoras y les va a llevar a acá. Vamos a buscar, perdón, la calculadora numerológica es la que necesitamos. Y ahora sí, calculadora numerológica. Y aquí va a aparecer esto que está acá. ¿Bien? Entonces acá hay que colocar un nombre. A ver, el nombre que pilla, Gabriela Sandoval voy a colocar, ¿ya? A ver, hagámoslo bien. ¿Cuáles son tus otros nombres, Gabriela? Desconecta nomás el sonido, eso. María, primero, mi primer nombre. ¿Ya? Y el segundo apellido es C-O-C de nuevo y Q de queso. Ah, yo conozco una Karina Koch. Bueno, ya. Entonces, María Gabriela Sandoval. Esto hay que cuidar mucho que esté bien escrito, ¿ya? Aquí las equivocaciones suelen ocurrir a veces, ¿ya? Así que hay que mirar bien. Y abajo se puede colocar la fecha de nacimiento, pero no la vamos a colocar, ¿ya? Porque el ejemplo va para el nombre. Entonces uno hace clic ahí y abajo aparece todo esto. Las letras, si se fijan, María Gabriela Sandoval Koch. Está el nombre completo, todas las letras. Entonces, por una parte, aquí dice número de alma, están solo las vocales consideradas en esta fila. ¿Sí? Y esto tiene un valor de 41, o sea, 4 más 1, 5. ¿Bien? Después, número de la personalidad, la misma cosa, pero aquí son las consonantes, la M, la R, la G, y tiene un valor de 65, o sea, eso da 11, por lo tanto, 2. Y el número de destino, que es la suma de ambos, ¿ya? O sea, 4 más 1 más 9, consonantes con vocales, todo junto, da 106, un número bien grande, por lo tanto, 7. Y si se fijan, 5 más 2 es igual a 7. Eso tiene que coincidir. No puede no coincidir. Si no coincide, algo calculamos mal. Bueno, si lo hacen aquí con este software, les va a funcionar. Si no les funciona, avísenme porque significa que hay un error en alguna parte. ¿Ya? Entonces, abajo hay una descripción general de los significados. Por ejemplo, el número de esencia corresponde al número que revela tus fuerzas primordiales. Y a la derecha pueden encontrar una descripción general del número. ¿Ya? Entonces, algo que les puede ayudar mucho a jugar con los números, a entender un poquito más de qué trata todo esto, para poder ir aterrizando todos estos significados a algo más personal. ¿Sí? ¿Conocían la página? ¿Conocían esta parte? Así, muy entretenido. Así que ahí tienen, ¿ya? Ahí tienen para jugar. Bien.
Entonces, es en cursosdetarot.cl. Bien. Ya. Lo otro... a ver, ahí Yesenia dice, ¿por qué 106 dio 7? Porque 1 más 6 es igual a 7. Por eso. Si es sencillo, hay que sumar los números nomás. ¿Ya? Necesitamos saber sumar del 1 al 10. ¿Ya? Sí, si a todos nos han costado los números. Entonces, la ñ no se considera en la tabla, no, pero se reemplaza por la n. ¿Ya? ¿Qué más hay aquí? Ya, ¿les gustó la página? Parece. Perfecto. Y lo último que les quería mostrar es esto de acá. Que estas son algunas de las fuentes de referencia. Y como verán, espera, me adelanto un poquito, con eso quería terminar. Estos libros suenan así como cosas rarísimas, ¿cierto? Pero lo que les quiero transmitir es que la tradición numerológica proviene de la Kabbalah, proviene del estudio de la filosofía, ¿sí? No es como que surgió en una fiesta, algo así, no. Surge a través de la observación de las fuerzas de la naturaleza, de la profunda observación de las leyes de la naturaleza y de las fuerzas de lo natural, tanto a nivel externo como interno, la observación del cielo, de la naturaleza, de los cambios internos como externos, en donde el Sefer Yetzirah, que es un libro muy antiguo, es un texto que habla sobre el árbol de la vida, sobre la Kabbalah, y es el texto, podríamos decir, más original de todos sobre la Kabbalah. Es un texto bien antiguo. Luego, el Zohar, que no se tiene tanta claridad en los autores, pero aquí hay un par de autores que han colaborado sobre esto. El Zohar es un libro un poco más moderno, ¿ya? El Sefer Yetzirah es súper antiguo, al menos unos 2000 y tantos años, y el Zohar es un texto que también habla sobre todo esto y es un poco más amplio que el Sefer Yetzirah. El Sefer Yetzirah es un libro, podríamos decir, un poco más complejo, ¿ya? Luego, el Sefer Sefirot es un libro que solo lo menciono, pero no se los recomiendo. Ya, pero ¿cómo? ¿Cómo es esto? No se los recomiendo a menos que se interesen profundamente en el camino mágico de los números. Porque el Sefer Sefirot es un libro de Aleister Crowley que son solamente tablas de conversión numérica, ¿ya? Y eso se utiliza para hacer ciertas invocaciones y trabajo mágico, trabajo de teurgia, ¿ya? Pero es un texto interesante, ¿ya? Como para poder saber que existen libros de tablas numéricas, nada más que eso. Y un libro muy recomendado, La Cábala Mística, que es un libro que es de fácil lectura y un texto más moderno. Diane Fortune es una mujer, bueno, falleció, por supuesto, es muy antigua, que a principios de 1900, creo que fue escrito este libro, iba revelando este conocimiento oculto de una manera mucho más sencilla, pero sin perder profundidad, ¿no? Es un libro muy profundo, muy bonito, La Cábala Mística. La Cábala no se escribe así, ¿eh? Pero el texto está escrito así, ¿ya? La traducción al castellano está así como C-A-B-A-L-A. Cábala se escribe con K, con H intermedia, con doble L, ¿ya? Pero así como está la traducción al castellano. ¿Bien? Y surge, al igual que Aleister Crowley, surge en el seno de una orden esotérica, la Golden Dawn, que trabajó de manera muy potente sobre los fundamentos de lo que hoy se conoce como la nueva era, ¿ya? Pero hay que ir 100 años atrás para poder comprender todo esto que está ocurriendo hoy día. Ellos se atribuyen el hecho de haber como despertado a la humanidad, a este amanecer dorado. Por eso se llama así esta orden esotérica. Y para finalizar, esto es un pequeño gráfico, que es como un regalo. Bueno, estos son inventos míos, ¿eh? Que como yo soy profe de formación original, trato de hacer esquemas lo más sintéticos posibles para poder explicar las cosas que enseño. Entonces, este es un esquema que habla sobre los números que están, por ejemplo, en la parte alta, como el 1, el 9, el 2 y el 8, en una conexión más
con lo superior o más hacia lo espiritual, y números como el 4, 5 y 6, por ejemplo, que están en la parte baja. Entonces hay números más tangibles, números más prácticos, versus números que son más etéreos, por decirlo de cierto modo. Pero también hay números que son previos y números que son posteriores, porque todo esto es lo mismo que ocurre en nuestra propia biografía. Nosotros estamos en este mundo del espíritu antes de encarnar, empezamos a ingresar en la matriz de nuestra madre, luego después, posterior a la concepción, y empezamos este camino de encarnación. Entonces, este camino, que va desde el 1, 2, 3, 4 hasta el 5, es la encarnación, nos vamos metiendo en la materia, y los números tienen ese mismo carácter, se van volviendo cada vez más tangibles, materiales. Por eso el número 4, 5 y 6 son números bien realistas, son números, podríamos decir, científicos incluso, porque buscan comprobación, y números que van hacia la excarnación, o sea, saliéndonos del cuerpo y contactándonos con experiencias espirituales que en algún momento tuvimos, pero que tienen una carga más potente porque han pasado por la experiencia terrenal. ¿Bien? Entonces, por eso, menos tiempo y más tiempo. Es como un antes y un después. ¿Bien? Y eso, en donde el ser humano, aquí representado con este hombre de Vitruvio original, hecho por el señor Vitruvio en el año 50, no por Leonardo da Vinci, no hay que confundir. Leonardo da Vinci lo hizo en el año 1400 aproximadamente, pero basándose en este dibujo. Este es el original. Da Vinci lo resolvió, porque aquí había un misterio. Eso es lo interesante de Da Vinci. A ver, yo no conozco los códigos Grabovoi. No, ¿qué es eso? Si lo puedes compartir, te lo agradecería. Si lo puedes mencionar. Que lo dijo Florencia Paz. Sí, lo estaba escribiendo en el chat. Son unos códigos que se usan para distintas cosas como, no sé, uno de protección energética, otros de salud, y son como una serie o un patrón de números que se supone que ayudan para distintas cosas. Ya, no sabía que se llamaban así, pero sí los conozco. Y, o sea, los conozco ahí por encima, porque no me metió en eso, porque los tomé y los analicé a la luz de la numerología pitagórica. Y, por ejemplo, números que tienen que ver con la abundancia o con la protección, desde la numerología pitagórica no tienen ningún sentido. ¿Ya? Entonces, desde esta visión no sabría qué responderte, ¿ya? Porque no están hechos con el código numerológico, a pesar de que son números de números 9, o sea, son secuencias de números súper largos, pero no tienen la estructura numerológica de la numerología pitagórica y de toda la tradición que hemos visto. No sé cómo funcionan, de hecho, ¿ya? O sea, desde lo numerológico, no sé cómo funcionan. Ya yo sé que hay que decirlo un montón de veces, pero ahí no sé, ya yo ahí me pierdo. ¿Sí? Ok, muchas gracias. De nada, porque se supone que esos son números como códigos canalizados. ¿Ya? Habría que ver quién los canalizó. Ya habría que ver qué pasa con eso, como, bueno, y si tienen efectos, bien, digo yo, ¿sí? Pero vamos a ver de dónde proviene también. ¿Sí? Porque, por ejemplo, existen mantras, así que uno buscar un mantra en YouTube y aparece una invocación ahí, pero uno no sabe ni siquiera quién lo está diciendo. Hay que tener ojo con eso, porque los mantras son palabras potentes, son palabras de poder que generan cosas en nuestro interior. Entonces es recomendable acudir a fuentes bien confiables, a mantras clásicos, Gayatri Mantra, los del budismo tibetano, ¿ah? Y bueno, son asuntos vibracionales que pueden ser a veces delicados. ¿Alguna duda, algún comentario? Lo que quieran preguntar, pueden pedir la palabra y yo se las doy de inmediato. Estoy ahí con el chat abierto. Yesenia, ¿qué página estás preguntando? ¿La mía?
Ahí está, curso de tarot.cl y buscar calculadora numerológica. Pauli, tienes la palabra. Gracias. Quería preguntar sobre un libro como bien masificado, que yo me acuerdo que cuando era chica fue como lo primero de numerología que leí, que fue así como el de la Connie Méndez. Y quería preguntarte si eso tiene la base pitagórica que tú estás enseñando. Sí, sí tiene la base pitagórica. Él tiene un librito que se llama algo así como El maravilloso número 7, que donde explica ciertos conceptos numerológicos, ¿sí? De hecho, esa visión tiene raíces alquímicas que no profundizan demasiado, los libros de Connie Méndez, o sea, profundizan en ciertas cosas, pero no se mete en las complejidades teóricas, filosóficas de la alquimia tradicional. ¿Ya? Pero un libro para empezar está súper bueno. Sí, pero también hay, por ejemplo, hay distintas versiones. Y es un texto simple, en realidad, el de Connie Méndez. Es como un semilibro que está en esos libros violetas, el 4 en 1, Metafísica 4 en 1. A menos que sea otro libro al que tú te refieras, ¿eh? No lo sé. Hay uno que se llama Numerología para Todos, que también está metido en uno de los libritos que es uno azul. Ah, el volumen 2. Ya. Sí, hasta Claro, donde era para yo... preguntar si tenía sentido o era Mira, yo ese de libro repente. lo leí en algún momento, pero no me acuerdo de esa parte exactamente. Compruébalo tú, po. Ya, si lo tienes por ahí, si te hace, o sea, si se parece bastante, entonces estaría bien, ¿ya? Porque siempre y cuando sea numerología pitagórica, ya los significados son bastante similares. Gracias. De nada, Pauli. A ver, voy a leer aquí el chat. Una pregunta, si te sale un número en la fecha de nacimiento y otro en el nombre, ¿qué representa cada uno? Espera un segundito, estoy aquí. Ahí está. Ya que estaba cambiando una pequeña configuración aquí de la pantalla. Nada más que la energía se intensifica. ¿Ya? Entonces, ese número que se repite tanto en el nombre como en los números, digamos, de la fecha de nacimiento, como en los nombres, va cobrando mayor importancia. Solo eso. Pero es importante comprender que uno tiene muchos números. Generalmente, la mayoría de las personas, así como el 70-80%, tiene todos los números. ¿Ya? Todos los números, de alguna u otra forma. Todas las vocales, la mayoría de las veces todas las vocales, no todas las consonantes, pero sí los números del 1 al 9 están presentes en los mapas numerológicos que uno puede realizar. Sí, pero cuando hay números que se van repitiendo, van cobrando más fuerza en las energías personales. Eso es lo que te puedo decir. Si te sale un número en la fecha de nacimiento, ya, eso lo acabo de leer. A ver, el tarot 8 Zen, más que se lee con la numerología también, que el tarot 8 Zen es un tarot común y corriente, es igual que cualquiera. ¿Ya? Espera, Paula, a ver, ¿dónde está Paula? Quiero ver si está por ahí. Estoy buscando las caras de... Ahí estás, abajo, gracias por hacer mover la mano. Sí, considero que el tarot 8C es un tarot común y corriente, igual que todos, y que también tiene los números. Es que los arcanos mayores, por ejemplo, aquí está, por aquí tengo el 8C, tienen nombres de las cartas que son diferentes, ¿ya? Por ejemplo, el 10 de oros creo que se llama Todos somos el mundo, o algo así. Yo no trabajo con este tarot mucho. Por ejemplo, el número 20, más allá de la ilusión, le pusieron. ¿Ya? ¿Tiene sentido? Sí, pero es más simple. La tradición a esta carta le llama el juicio. Y listo, y significa lo mismo. De hecho, no puede significar algo distinto. Puede tener distintos enfoques, distintos aportes, a partir de la filosofía que lo sustenta, pero el tarot 8, como cualquier tarot, están fundamentados en la numerología pitagórica. O sea, le ponen 8 Zen porque viene con un libro que habla sobre algunas historias zen y algunas cosas que son bien bonitas, pero es lo mismo. Es lo mismo finalmente. Entonces tú puedes establecer ahí comparaciones entre un tarot de Marsella, cualquiera, y el 8 Zen y va a corresponder. Sí. Ya. Estoy aquí buscando preguntas. ¿Cuál tarot te enseño en los cursos? De todo.
enseñamos de todo. Fundamentalmente, ahora en el último tiempo voy trabajando con el tarot, y con el tarot, algunas cosas del tarot de Marsella y el tarot Smith White, o el Rider White, que es el mismo. Pero en el fondo enseño los fundamentos para poder trabajar con cualquier tarot. ¿Ya? Voy a leer el chat y ahí le doy la palabra acá. ¿Ya? Nadie se va a quedar sin hablar. A ver, el enneagrama no está ligado exactamente a la numerología. Hay algunas correspondencias, pero no son completas. Entonces, si no es completo, no es un sistema numerológico. ¿Ya? O sea, es un tremendo trabajo el del enneagrama, pero no es un trabajo a nivel simbólico, numerológico. ¿Ya? El libro, pero el libro de tarot viene en noviembre. Ya está en la imprenta, está en la imprenta. Gabriela, tú estabas así mostrando tu manito. Sí. Oye, ¿qué hay de eso que en alguna parte vi, no recuerdo en este minuto, estos numerólogos y todo eso que de repente, por ejemplo, tú tenías un número, tu dirección correspondía a un número y eso tenía como una carga negativa y agregabas un numerito entre medio y eso como que lo alivianaba. No sé, ¿qué es de eso? Mira, una vez yo tuve acceso, una alumna de otro curso me dio acceso a los contenidos de ese curso, tal cual. Y ese curso, la verdad, no tenía ni un sentido. Soy honesto en decirlo. No tenía ningún sentido, no era numerología pitagórica. No sé qué era, la verdad, no tenía ninguna raigambre esotérica. Era una cosa muy rara. Y esto de que existan números que son como negativos en sí mismos, no. De hecho, de acuerdo a ese trabajo, el número 4 era un número negativo o malo. Y la verdad que el número 4 es como el número de Dios, desde la tradición pitagórica, así como, tal como lo hemos visto. Y no es porque lo diga yo, eso está en la tradición. ¿Ya? Entonces, no, me parece un sistema que no sirve, la verdad de las cosas. O sea, lo que más hace es meter miedo, generar inseguridad para que después probablemente tú pagues altos servicios, alto precio por los servicios de limpieza energética y cosas así, que pasa mucho. Margarita. Hola, muchas Hola, gracias por el Margarita. curso. Muy interesante y didáctico. Te quiero hacer una consulta. ¿Estos números también son para los números de las casas, por ejemplo? Ya. Personalmente, con el tiempo que llevo haciendo esto, no me ha hecho mucho sentido. Por una razón también teórica, digamos. Si a alguien le hace sentido, perfecto, lo acepto. Pero pasa algo, porque sería lo mismo que el número de la ropa, ¿ya? Como utilizar el número de la talla, porque es algo que no tiene vida. De hecho, la casa material no posee cuerpo etérico, por lo tanto no autogenera un estado vibratorio. ¿Ya? Ahora, nosotros que sí tenemos cuerpo etérico, astral y cuerpos superiores, sí generamos energías que se pueden impregnar en los lugares. Pero el número que está en la puerta de la casa no va a generar un estado vibratorio por sí mismo. Somos nosotros los que afectamos en las vibraciones, porque nosotros somos generadores de energía. Pero una casa que tiene un número arbitrario, no. Eso. Entonces tendríamos que considerar el tamaño del pie, un montón de otros números que aluden a asuntos físicos. Exacto. ¿Ya? Ya. Ok, gracias. ¿Ya? Mucho gusto en verte, Margarita. ¿Alguien más? Pueden abrir el micrófono. Caterina pregunta, ¿en tu página solo está el significado del número de la esencia? Sí, y es un significado que es relativamente amplio, que lo puedes llevar de forma análoga a los otros tipos de números. ¿Ya? Va a servir igual, pero no es exacto. ¿Ya? No es tan preciso. ¿Ya? Porque las distintas interpretaciones de los números que existen, por ejemplo, número de alma, personalidad, de herencia, y hay montones más, hay que contextualizarlos y hay que verlos en conjunto, en una matriz de números mucho más amplia que permita ver hasta de manera gráfica las cantidades de números. Entonces, ahí hay que unir varias cosas. Entonces, la tabla que está ahí en la página es una manera
como didáctica, de una manera exotérica, podríamos decir, de acercarnos a los números. ¿Ya? Va a servir, pero hasta cierto punto, hasta cierto nivel de profundidad. ¿Ya? Estoy yéndome más arriba. Bueno, si un número se muestra mucho en la vida, ¿significa algo? Bueno, ahí yo te paso a ti la responsabilidad, Michelle, porque, o sea, más que desligarme de eso, no, pero tiene que ver con de qué manera te hace sentido a ti. ¿Ya? Sí, cada número va a representar una energía acotada, y eso probablemente va a estar resonando en alguna experiencia en ti. O sea, hay que llevar ese número, esa información que posee, que tiene cierto marco, y llevarlo a esa experiencia. Por ejemplo, si se te repite, no sé, pues, en vínculos de pareja, quizás ese número te puede estar indicando algo. ¿Ya? O las casas en donde vives. Si tú has vivido siempre en un segundo piso, por ejemplo, ya, no es que el segundo piso vaya a representar algo, pero a nivel simbólico eso te puede estar indicando algo. ¿Ya? Pero hay que tomarlo con, no como una energía que determina, sino como una energía que nos puede enseñar mucho. ¿Ya? Yesenia, ignóreme, ya lo entendiste ya. Paula, ya perfecto. Bueno, a uno le pueden gustar los números maestros, perfecto. Ya, a veces hay coincidencias muy interesantes, hay números que a uno le han gustado y después están presentes los números que uno puede recoger a través de este análisis, y eso es súper interesante, muy entretenido. Bien, eso pues, yo creo que parece que ya he contestado a todo. Y si no queda nada más, solamente agradecerles su presencia. Espero que este pequeño taller de muestra de todo esto les haya gustado. ¿Ya? Y también les voy a contar que voy a abrir, de hecho mañana mismo, las inscripciones para un taller de numerología, que es de 8 sesiones, ¿ya? Y que trabajamos sobre esto y vamos profundizando, ¿sí? Porque esto, claro, vimos harto en una sesión, pero en 8 sesiones imagínense lo que se puede ver, se ve harto más. Entonces se profundiza harto y vamos trabajando sobre nosotros mismos, sobre asuntos personales, sobre asuntos que tienen que ver con la vida material, la vida de pareja y asuntos internos. ¿Ya? Así que esa información la voy a publicar mañana para hacer y para poder enviarles la información que corresponda. Les voy a enviar toda esa información a ustedes que estuvieron presentes acá, ya en los mails, hacia su mail, para que la tengan, ¿ya? Les voy a enviar todo eso mañana. Bien, así que les quiero dar muchas gracias nuevamente. Y este videito va a estar editado un poquito para acortarlo un pelito, pero prácticamente va a estar igual, ya todo el contenido va a estar íntegro. Esta última parte quizás la corte, pero va a estar ahí disponible, ¿ya? Así que ahí lo voy a mostrar por el Instagram o por el canal de YouTube, ¿bien? Bueno, cualquier duda o comentario me lo pueden escribir, ¿ya? Así que eso, a ver, hay hartos comentarios aquí pero son puros, a ver, son puros agradecimientos, así que bueno, muchas gracias a ustedes. ¿Sí? Las clases de tarot comienzan en marzo del próximo año. ¿Ya? Igual hay cursos, que son cursos largos, toman mucho tiempo, pero hay cursos online. Aquí hay una compañera aquí de ustedes los ha tomado, cursos online que están grabados, 100% grabados. No sé quién más, quizás hay alguien más, pero son cursos muy buenos, muy completos, pero es solo de arcanos mayores por el momento. ¿Ya? Eso. Y el curso de numerología va a ser en septiembre, el 7 de septiembre. ¿Ya? Martes, no sé si 7 o 9 por ahí. Ya, mañana va a estar toda esa información. Ya pues, entonces está todo dicho. Así que muchas gracias nuevamente y nos vemos por ahí, en cualquier momento. Chao, que estén súper bien. Chao, muchas Gracias a ti. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Sí. Muchas Chao, gracias. gracias. Chao a todas. Chao. Chao, buenas noches. Ya, Buenas chao. noches. Que Gracias. estén súper bien. Gracias. Igual. Chao, chao. Gracias. De nada.